Monumento y Señorial Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, Michoacán, México. Les saludamos en el nombre de Jesucristo y les damos la bienvenida a este programa Ministerio de Adoración al Señor. Y vamos a entonarle un canto a nuestro Señor Jesucristo para dar la honra y gloria por sus maravillas y por lo que Él nos ha ayudado y nos ha cuidado hasta este momento. Ponemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablando a través de mi boca, a través de mis pensamientos y mi corazón. Y le damos gracias por todo, por nuestros hijos, por nuestra familia, y bendecimos su nombre y glorificamos su presencia en nuestro corazón. Dice esta canción: Señor Jesucristo, quiero ir contigo, quiero oír tu voz llamándome tú. Perdone. Señor Jesucristo, quiero ir contigo, quiero oír tu voz llamándome tú. Diciendo, ven a mis brazos, mi hijo, y sube a mi barca y acompáñame. Mas cuando camino hacia ti, mi Cristo, pronto yo me hundo en medio del mar. Me invade la duda y me falta la fe para yo poder caminar sobre el mar. Enseguida oigo tu voz que me dice, porque lo dudaste y no confiaste en mí. Si yo te esperaba para darte mi mano, porque eres mi hijo y te quiero ayudar. Ahora yo comprendo que Cristo nos ama, aún en las tormentas nos puede salvar. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y con Él yo siempre seguro estaré. Aunque en este mundo siéntanos ahogarnos por las aflicciones y tanto dolor, debemos pensar que no estamos solitos. Cristo está con todos en todo lugar. Esta es la voz de Cristo que nos dice tener ánimo y no temas jamás. Y Él nos llama a que caminemos, y si no lo dice, por algo será. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que lo encontrara en medio del mar, Pedro fue obediente y fue caminando, porque él confiaba en Cristo Jesús. Debemos de ser como Pedro, obedientes y obedecer porque es lo mejor, porque Cristo tiene el control sobre todo y mi Cristo nunca nos puede fallar. Porque Cristo tiene el control sobre todo y mi Cristo nunca nos puede fallar. Gloria al Señor. Pues es una bendición hoy, como siempre, como cada día que amanecemos. Es una dicha y una gracia que Dios nos da de amanecer con vida para honrar su nombre y darle gracias por todo lo que Él nos permite vivir en este mundo. Les damos gracias porque su misericordia y su amor es grande para con nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo injustos. Dios nos permite la vida para estar en una relación personal con Él a través de nuestro espíritu, de nuestra fe y de su palabra, que es sobre todo para nosotros una gran bendición haber conocido de su palabra y darle gracias a Dios porque nos tomó siendo como éramos, y que de alguna manera pues como humanos aún seguimos siendo imperfectos, pero Dios se complace de nosotros y nos usa para servirle hablando su palabra. Y eso es una gran dicha, es una gran honra y es una gran bendición de parte de Dios que nos haya tomado en cuenta cuando nosotros pues realmente en nuestros pecados pues nunca consideramos esa oportunidad de parte de Dios que éramos como éramos y que aún así Dios se dignó en complacerse con nosotros, rescatándonos y dándonos su mano para salir de ese estado en que se vive cuando no se conoce de Dios.
Pues hoy le doy gracias a Dios por todos y por mi familia, por mis hijos y por todo lo que Dios nos permite hoy vivir en esta tierra. Le doy gracias a Dios porque hoy día es una gran bendición contar y ser una familia y permanecer aún con nuestras diferencias y desacuerdos, pero que con todo eso hay aún un lazo que nos une cuando en muchas familias ese lazo se ha roto por falta del perdón y del amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones, y que muchas familias carecen de ese sentimiento de amor, que es lo único que une a una familia. Ese amor y esa tolerancia y ese respeto, sobre todo, es lo que hace en una familia, ese amor y ese respeto. Porque hoy en la actualidad, pues, decirse que es una familia muchas veces, pues, no es como uno piensa. Muchas veces ser familia significa mucho más. Y no es algo que nos una, porque pues se puede decir que la sangre es la que hace la familia. No, la verdadera familia es otra cosa que Dios quiere, y que aún pues Dios, como dije, Dios nos tiene misericordia y nos tiene consideración de ser a veces como somos. Aún quiere que permanezcamos siendo una familia, pero en Cristo Jesús, basados en nuestra fe y en esa fuente espiritual que es lo que Dios quiere de nosotros, en una forma espiritual. Porque no es lo mismo ser una familia de sangre o carnal que ser una familia espiritual. Es algo bien diferente. Y es allí donde Dios entra, pues, donde Dios quiere que seamos una verdadera familia, pero basados en lo espiritual, basados en la palabra, en la fe y en el amor de Dios. No basados en la sangre, porque a continuación pues los llevaré a muchas citas que nos habla sobre esto, pero que ojalá podamos nosotros entender qué es ser verdaderamente familia. Pero como dije también, aún siendo pecadores tenemos esa gran oportunidad y tenemos esa gran bendición, que a pesar de que muchas veces no estamos de acuerdo como familias, que a veces no nos portamos como familias, aún Dios nos tiene permanecidos en tener una relación familiar, una relación entre personas, porque pues hasta cierto punto, pues como familias terrenales, carnales y humanas, pues somos eso, precisamente, carne. Y pues la carne, pues, no escogió su familia. La carne no decidió quién iba a ser mi madre, quién iba a ser mi padre, quién iban a ser mis hermanos, quién iba a ser todo. Eso es parte natural, es parte del mundo. Por eso es que pues muchas personas o muchos fallamos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues la familia no le escoge uno. Dios es la que nos escoge como verdadera familia a través de su espíritu. Y Él quiere que seamos una familia, pero espiritual. Una familia que de veras nos veamos como familia. No con esas diferencias con las que el mundo se ve hoy día. Porque pues hoy pues podemos ver que no todo el que se dice familia pues es familia. Cuántas cosas pasan entre familias, y aún peores que si fuéramos ahora sí que a enfrentarnos a la sociedad o a alguna otra persona, que no es nada, sino que en la misma familia es donde pasa lo peor,
Y fíjense lo que es pues las cosas. ¿Por qué pasará todo esto? Porque pues es una sentencia de Dios que pues Él lo dijo. Vamos aquí para ir al contexto de esta palabra. Vamos a ver aquí. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ven, esta es una sentencia de Dios mismo, que entre la simiente del hombre, de la mujer, iba a haber una confrontación con la simiente del enemigo. Y realmente, pues no es que uno como familia se enfrente a sí mismo, a su familia, sino es enfrentarse a las fuerzas del enemigo que han entrado en el corazón de aquellas personas, siendo hermanos, siendo familiares, siendo padres, siendo hijos. Eso es lo que el mundo le ha puesto en el corazón a aquella persona, movido por el enemigo, pues, porque el enemigo, pues, se ha metido tan profundamente en la familia, que lo que el enemigo quiere es destruirnos. Por eso hay esas confrontaciones entre propios hermanos, entre propios familiares. ¿Por qué? Porque es una sentencia de Dios que lo dijo, que entre la simiente del hombre con la simiente del enemigo, pues iban a tener confrontaciones. ¿Por qué? Porque cuando se abren puertas al enemigo, el enemigo entra en aquella familia, en aquel hogar, y el enemigo es el que hace que aquella familia se enfrente, siendo familiar, de sangre, siendo directamente familia. Entonces allí cuando el enemigo está obrando, pues, por eso pues decía Jesucristo que la pelea pues no es contra sangre ni carne, es contra las fuerzas del enemigo que han entrado en aquel corazón de aquellos hijos, de aquellos padres, de aquellos hermanos. Así es que la lucha pues no tanto es con ellos, sino con esas fuerzas del enemigo que han entrado al corazón de aquella persona. Como lo dice también en el libro de San Juan. Veamos en el libro de San Juan 8. San Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Para que vean que entre la simiente del hombre y la simiente del diablo hay familia que se confronta, a sí mismo se confronta. ¿Por qué? Porque la palabra la palabra de Dios no puede entrar en un corazón donde habita el diablo, donde habita Satanás, donde habita el mal. No habita. Por eso es que muchas veces como familia pues no entienden, no obedecen, se hacen rebeldes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en su corazón no está Cristo, sino que está la fuerza del enemigo, motivando a aquel corazón a ser malo. Y es allí cuando se enfrenta pues la persona con su propia familia, como familiar. Por eso es que es una bendición que aún nosotros como somos, todavía nos podamos ver como familia, respetarnos, ayudarnos, querernos, amarnos. Es una gran bendición que no es por nosotros, es por Dios que nos está ayudando a ser así, a ser mejores. Cuando una persona hace un bien,
no es porque él la haga, es porque Dios le pone ese sentir en su corazón, porque ese corazón está limpio, está sin la presencia del enemigo, y es cuando esa persona puede hacer algo bueno, puede tener acciones buenas. Pero cuando aquella persona está lleno del enemigo en su corazón, esa persona, aunque quiera, no puede hacer nada bueno, no puede hacer nada bueno. Y es claro ver eso en las familias, en la sociedad. Es claro verlo, porque una persona cuando se porta mal es porque tiene esa presencia del enemigo en su corazón. Entonces nosotros debemos ser conscientes cuando tenemos esa presencia del enemigo en nuestro corazón. Pues cuando queremos hacer algo y no podemos, cuando queremos hacer lo bueno y nos es imposible. Pero cuando hacemos algo bueno, acciones buenas, que ayudamos a nuestros padres, pues que les podemos decir un te quiero, un perdóname, un te amo. Eso quiere decir que en aquel corazón de aquella persona, de aquel hijo, habita Dios, habita Cristo. Entonces este hijo no viene siendo hijo del enemigo, como lo dice en San Juan, sino viene siendo hijos de la simiente del hombre, de esa simiente bendecida por Dios. Porque hay tres simientes: la simiente del hombre, la simiente del enemigo y la simiente de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros somos hijos del hombre y cuando nosotros somos hijos del enemigo. Entonces, pues, en esas cosas hay que entender muy bien que Dios nos da esa posibilidad de ser hijos de Dios, de ser hijos del hombre, para poder hacer las cosas buenas, tener acciones buenas, tener buenos ejemplos, tener buenas actitudes. Porque el que es hijo del Satanás, del enemigo, pues es lo que vemos hoy día: tanta violencia, tantas cosas tan malas que se ven hoy día en este mundo. Y pues son cosas pues que también están escritas por Jesucristo en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros pues tratamos de dar a conocer toda esta palabra, porque pues hay muchas personas que pues pasan desapercibido todo lo que significa palabra de Dios, y todo eso es lo que nos lleva a tener una idea equivocada de lo que es Dios. Pensamos que vivir en este mundo es hacer pues lo que uno quiere, y pues allí es cuando entra el hombre en desobediencia hacia Dios para estar en obediencia del enemigo. Entonces, bueno, tener siempre obediencia a Dios para poder vivir en paz, para poder vivir a gusto en una familia. Porque cuando no se quiere conocer de Dios para nada, ni reconocer a Dios en nada, pues se le está abriendo puertas a Satanás, al diablo, para que habite en nuestro hogar, para que habite en nuestro corazón. Y es cuando la persona pues empieza a hacer todo lo malo. ¿Por qué? Porque vive en desobediencia de lo que Dios quiere. Dios quiere entrar a ese corazón, a habitar allí, para que aquella persona pueda hacer cosas buenas. Pero pues la persona, como tiene su libre albedrío de dejar entrar a Jesucristo, no dejarlo entrar. Así es que pues el mundo ve perfecto pues dejar entrar a Satanás, porque lo ve más bonito, lo ve más atractivo. Y dejar entrar a Cristo en su corazón pues significa obediencia, significa sacrificio, significa esfuerzo, significa fe, dedicación a la palabra, significa amor a Dios. Entonces, si no se tiene eso, ¿cómo va a poder entrar Jesucristo allí? Y más fácil es que el enemigo entre con engaños, porque pues el diablo saben que se viste como algo bonito para engañar al mundo. Ustedes mismos ven que el pecado es bonito, es atractivo, y muchas veces lo bueno lo ven malo. Pero Dios quiere que Dios lo que quiere es que lo dejemos entrar a Él, a nuestro corazón, para poder ser una verdadera familia como Dios quiere. Vamos aquí a ver en Mateo
Vamos a ver en Mateo 10. En Mateo 10, 21 nos dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Qué tremenda palabra. Dice en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se dan cuenta? Esto lo está diciendo Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa pues esto? Por la desobediencia, pues. Por la desobediencia, muchas veces como padres. Porque no hemos nosotros entendido que nosotros como padres tenemos una responsabilidad sobre los hijos. Todo lo que nosotros como padres hagamos mal recae automáticamente sobre los hijos. Si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo van a amarlo nuestros hijos? Si nosotros como mayores de edad, como padres, que deberíamos conocer a Dios por nuestros años, por nuestra experiencia, por todo, no lo conocemos, pues ¿cómo lo van a conocer nuestros hijos? Y cuando nosotros entramos en esa desobediencia de no querer conocer a Dios, pues ¿cómo lo van a conocer nuestros hijos? Por eso los primeros responsables somos nosotros como padres, porque no hemos aceptado hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos lo hagan? Fíjense que a pesar de todo, como hoy se vive en el mundo, que los hijos mienten, deshonran a sus padres, los padres no corrigen, no dan buenos ejemplos, los hermanos no se tratan bien, no se hablan, las nueras le faltan a su suegra y la suegra no las quieren ni ver, las hijas no ayudan a su madre y las madres no las mandan. Como familia nos ofendemos y ni nos hablamos. Entre familia hay las peores acciones entre sí. Los hijos juzgan, critican y no obedecen a los padres. Entre hermanos, la envidia, los chismes, la falta de respeto. Con todo esto, ¿qué pasa? No se puede llamar familia o decir que somos familia, sino más bien somos enemigos mortales, porque dentro de un mismo techo y una misma familia existe todo esto, toda esta maldad existe dentro de una propia familia. Fíjense, ¿cómo podemos decir que somos familia cuando en una familia hay de todo? Muchas cosas que se pudiera decir dentro de la familia que pasan. Abusos infantiles, golpes, violencia, calumnia, mucha envidia, mucho egoísmo. Fíjense, ¿cómo podemos llamarnos que somos familia cuando todo esto traemos dentro de una propia familia? Y como dije, pues es una bendición que yo pueda decir que tengo una familia, que tengo unos hijos, que me honran, que me respetan. Afortunado yo, que tengo una esposa que me honra, que me obedece, que me respeta. Hermanos que me respetan, que no me ofenden. Es algo que
pues poniéndome pues a reflexionar, es una bendición a cómo está el mundo ahorita, que cuántas cosas vemos dentro de una propia familia, muchas veces que hasta los hijos llegan a matar a sus padres, cuando les dan un consejo, cuando los quieren corregir, los padres a los hijos, las madres a las nueras, ya lo hemos visto, como entre propia familia hay crimen, hay asesinato. ¿Por qué? Porque pues la desobediencia pues a Dios es grande, porque meramente cuando todo esto pasa es porque aquellas personas, aquel hogar, aquella familia no pues quieren aceptar a Cristo en su hogar, en su corazón, en su familia. Por eso es que todo esto pasa dentro de una propia familia. Así es que para que se den cuenta que no pues es la carne, no es la sangre, no es la familia lo que nos hace ser familia, es Cristo, es lo espiritual, es la palabra lo que nos hace ver, lo que nos hace ser una verdadera familia. Vamos al contexto también de esta otra palabra. Y pues hay muchos versículos que nos hablan de todo esto. Y pues el comentario, pues, como decía, es que la sangre, o familia, o parentela, no garantizan la lealtad o la fidelidad, sino que de ahí pueden venir las peores traiciones y ofensas, porque uno no escogió la familia, sino que fue un tema biológico. Por eso Jesús dijo que los primeros enemigos serían los de su propia casa. Y como dije, yo pienso que la verdadera familia es la que se respeta y no se impone por ser familia, sino por ser personas con sus propios errores y virtudes. El parentesco no nos hace familia, sino el respeto y el amor, pero basados en la fe en Dios, no basados en mí mismo, porque yo me voy a ganar el respeto basado en Dios, no basado en mí mismo. Yo puedo hacer que me respeten, pero a la fuerza, como padre, como hermano mayor, pero eso sería un respeto obligado, un respeto impuesto por mí y no por Dios. Yo tengo que tener el respeto de los demás, de mi familia, de mis hijos, pero basado en Dios, en la fe que yo tengo hacia Dios, el amor que yo le tengo a Dios. Y pues es que la sangre pues no hace la lealtad, la sangre no salva, y Jesús lo dijo clarísimo. La familia de sangre no puede ser el peor enemigo, la familia de sangre. En Miqueas 7:6 nos dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y Jesús lo citó también en el libro de Mateo 10:35 al 36, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué la familia? ¿Esto por qué sucede? Pues porque la familia no la escogemos. El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos en carne, y lo que es nacido de carne, carne es, como lo dice en San Juan 3:6.
De la familia biológica han salido las peores traiciones. Fíjese, de la familia biológica, o sea, de la familia carnal, de la familia de sangre, han salido los peores crímenes. ¿Por qué? Porque somos carne, somos humanos, somos pecadores. Y eso no va a respetar que seamos familia consanguínea. Eso no va a respetar eso, que pase eso en una familia. Lo que va a impedir que pase eso en una familia va a ser cuando seamos una familia espiritual, una familia donde habite Dios. Allí no va a poder pasar nada de esto. Pero si somos solamente una familia carnal, una familia biológica, una familia de sangre, allí va a pasar todo esto. Y Jesucristo lo dijo. Como lo dijo, de la familia biológica han salido las peores traiciones. Y nos podemos dar cuenta. Caín, siendo hermano de Abel, lo mató. Los hermanos de José lo vendieron por envidia. Fíjense. Absalón, hijo de David, lo anduvo persiguiendo para matarlo, su propio hijo. Fíjense. Judas, considerado muy amigo de Jesucristo, su discípulo perfecto, lo traicionó. Lo vendió por 30 monedas. Fíjense. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido carnal. Todo esto ha sido una familia humana, terrenal. Y como familias humanas, todo esto va a pasar. Porque somos carne, somos pecadores. Y imagínense que un pecador con otro pecador habiten en la misma casa. ¿Cómo vamos a vivir? Siempre enfrentándonos. Siempre habiendo desigualdades de opiniones, de gustos, de deseos, de pensamientos, de obras, de palabras. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, como para poder llevarnos bien en esa familia, pues debemos de tener un mismo pensamiento, una misma acción, un mismo actuar. Y para eso, ¿qué necesitamos? De la ayuda de Dios, de que Dios esté en nuestro corazón y esté en nuestro hogar, para que todos podamos vernos como verdadera familia en Cristo. No como verdadera familia de sangre, como de familia de carne, biológica, porque allí pues es lo que pasa en todas las familias, porque todos somos pecadores imperfectos y todos pensamos de manera diferente en una misma casa, en un mismo hogar. ¿Cómo nos podemos llamar familia así? ¿Por la sangre? No. Ustedes ya lo están oyendo, que Jesucristo dijo que los peores enemigos serán los de nuestra propia casa, siendo familia de sangre. Así es que para que no pase esto, ¿qué debemos ser? Familia espiritual, familia basada en Cristo. Pero cuando hay una familia que muchas veces nacen los hijos sin estar los padres casados, sin estar los hijos entregados a Cristo, ¿cómo se puede llamar una familia? ¿Cómo puede estar Cristo allí cuando no hay una bendición en aquel matrimonio? Entonces, por donde quiera estamos mal. Al único que le estamos abriendo la puerta como familia es al enemigo, para que también él habite allí y nos haga pelear y nos haga aborrecernos y nos destruyamos entre familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. A eso es lo que él ha venido. En Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado. Fíjense, y en pecado me concibió mi madre. Así es que si somos pecadores desde el nacimiento, ¿cómo nos vamos a llevar como familia bien? Tenemos que tener por fuerza la presencia de Dios en nuestro corazón para llevarnos bien, para vernos con amor, con respeto. Si no de otra familia, de otra manera, pues vamos a ser familia y nos vamos a vivir odiándonos. No nos vamos a querer ni ver la cara
¿Cómo nos vamos a amar así? Y en pecado me concibió mi madre, nacemos en carne, y lo que es de carne lo que es nacido de carne, carne es. Así es que, pues, la sangre no garantiza nada. Juan 1:13 lo dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la verdadera familia? La que es nacida de la voluntad de Dios, por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de la fe y por medio del amor. Con esto no nacemos nosotros. Nosotros nacemos del pecado, nacemos de la carne, pero no nacemos del espíritu, ni del amor. Se los voy a volver a leer. Juan 1:13 dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Que es bien diferente ser familia de Dios, ser familia que Dios quiere y ser familia terrenal y humana. Y la verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios. En Mateo 12:48-50 dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Se dan cuenta que la verdadera familia es la que obedece la palabra de Dios, es la que tiene a Cristo en su corazón, es la que tiene a Cristo en su hogar. Esa es la verdadera familia que necesitamos ser para vivir bien en un hogar. Esa es la verdadera familia que necesitamos. Jesús rompió el parentesco carnal. Su familia verdadera no era María o sus hermanos incrédulos, Juan 7:5, sino los que le obedecían. Vemos cómo los medios hermanos de Jesucristo no creían en Dios, no creían en Jesucristo. Por eso, ¿por qué Jesucristo no reconoció a su madre cuando lo fue a buscar? Cuando le dijeron sus apóstoles, allí está tu madre y tus hermanos te hablan. Y él se levantó y dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mi familia? Es todo aquel que obedece la voluntad de Dios. Es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Esa es la verdadera familia que debemos de ser. Esa es la verdadera familia que tenemos que luchar por ser esa clase de familia. Porque si somos familia carnal, familia de sangre, familia nada más natural, pues vamos a vivir siempre peleándonos, vamos a vivir siempre en desacuerdo, vamos a estarnos viendo como enemigos, siendo hermanos, siendo hijos, siendo padres, nos vamos a ver como enemigos. ¿Por qué? Porque pues somos personas naturales, terrenales, que no se puede llamar que somos familia porque nos destruimos unos a los otros con chismes, con desobediencias, con falta de respeto. Díganme si eso es pues ser familia. Y pues yo, como digo, afortunado soy y bendecido soy porque pues yo puedo decir que tengo una familia. Con nuestras diferencias como humanos, pues, porque pues es imposible también, como Jesucristo lo dijo, es imposible que no haya problemas. Pero tratamos de vivir en paz, tratamos de tener a Cristo en nuestro corazón para que Él nos ayude y nos bendiga. Porque si no, de lo contrario, hemos visto cómo entre propia familia surgen toda clase de confrontaciones, de pleitos, de chismes, de desacuerdos, de diferencia de opiniones. Y es allí donde entra el respeto, de respetar la decisión de cada quien.
En lugar de eso debemos de dar un consejo, un ejemplo para hacer una verdadera familia. En Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Siempre la familia en Cristo va a ser la verdadera familia perfecta. En la carne no, en la sangre tampoco, en lo humano tampoco. Porque muchos podrán ser hermanos de sangre, hermanos biológicos, pero se andan matando, se andan aborreciendo, se andan odiando, se andan criticando, se andan calumniando, se andan ofendiendo y haciendo daño. ¿A poco eso es familia? Y debemos luchar por una verdadera familia en Cristo Jesús. La familia de Dios no se impone por sangre, sino por el Espíritu, por el amor, por la fe, por el perdón, como lo dice en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos aquellos que seguimos a Dios en una forma espiritual, no en una forma carnal, no en una forma sanguínea, no en una forma humana, sino en una forma espiritual. Esa es la verdadera familia, que nos podemos llamar familia. Los que todos tengamos esa presencia de Cristo en nuestro corazón. Para que vean que la verdadera familia pues no es de sangre, sino es espiritual. La verdadera familia que pueda vivir en paz, que pueda amarse y respetarse, esta es la verdadera familia. El parentesco no es lo que hace familia, sino el amor y el respeto, la fe en Dios, el perdón, el amor. Primera de Juan 4:7-8 dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Primera de Corintios 13:4-7, el amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Muchos de sangre no tienen eso. Maltratan, envidian, traicionan, imponen. Proverbios 18:24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Muchas veces podemos ver que más bien una persona se lleva mejor con sus amigos, que no son de sangre, que no son carnales, se llevan mejor que con la propia familia, que con sus propios hermanos. Y eso lo vemos. Muchas veces apreciamos más a una persona que no es nada que a nuestra propia familia. Fíjense cómo estamos cuando no se tiene esa presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Y por qué será? ¿Por qué será esto? Pues esto ya es pensamiento mío. Yo pienso que a una persona, un ejemplo, yo la puedo amar más a una persona, a un amigo, lo puedo amar más que a un familiar. ¿Por qué? Porque a un amigo yo lo escogí, a ese sí lo escojo yo. Me gustó su forma de ser, sincera, honesta, leal. Tal vez por eso la pueda amar yo, porque me respeta, porque me ama en el amor de Cristo. En cambio, a un familiar yo no lo escogí, Dios me lo dio. Entonces allí es cuando yo lo debería de amar más, porque Dios me lo dio, yo no lo escogí. Pero para que vean cómo es el mundo, como que es al contrario de lo que nosotros pensamos. Yo pienso amar más al que yo escogí como hombre, como persona natural,
como que lo amo más, como lo que lo quiero más. ¿Y por qué no voy? ¿Y por qué a mi propia sangre, a mi propio hermano, a mi propia familia? ¿Por qué siempre hay esa diferencia como de poco amor? Pues porque cuando no está Cristo en nuestro corazón, así pasa. Que más bien se ama más a otra persona que a nuestra propia familia. Entonces, para amar a mi propia familia más que a otra persona, yo tengo que tener ese amor de Cristo en mi corazón para poderlo amar. Pues sí, porque si no conozco a Dios, ¿cómo voy a amar a mi semejante, a mi familia? Yo tengo que amar a Dios, conocer el amor de Dios para poder amar a mi familia. Porque si no, de lo contrario, ni al prójimo ni a mi familia voy a amar, ni a mí mismo. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pues como dije, muchos de sangre no tienen eso. Maltratan, envidian, traicionan, imponen. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Por eso Jesús dijo en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Porque aborrecer es igual a amar menos que a Cristo. Fíjense, cuando yo digo amar más a uno que no es nada que a mi familia, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy amando más a mi prójimo que a Cristo. Entonces tengo que amar más a mi familia de sangre que a los demás, primeramente. Porque si no, allí estaría yo amándome más a mí, amando más a lo natural, que amando más a lo que Dios me da, que es mi familia inmediata. Si la familia no te pide pecar, desobedecer, callar la verdad, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno no escoge la familia biológica, pero sí la espiritual. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Allí es cuando verdaderamente somos una familia. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando conocemos de su palabra. Cuando conocemos de su voluntad. Porque fíjense, como dije, yo puedo amar mucho a una persona que no es mi familia. La puedo amar. Pero ese amor yo lo estoy basando en mí mismo. En mi propio amor humano. Y cuando yo tengo el amor de Cristo en mi corazón, pues amo primeramente a mi familia y después a mis semejantes, como Jesucristo lo dijo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es mi prójimo? El más inmediato. Y mi prójimo que Dios me dio, pues es mi familia, son mis hijos, a los que debo de amar primeramente. Y así se va. En Cristo tenemos una nueva familia. No por ADN, sino por la sangre de Cristo. Como lo dice en Primera de Pedro 1:18 al 19. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre es la que nos une como familia. Esa sangre es la que nos hace ser una verdadera familia en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como al padre a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas como a las madres,
a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La iglesia es la familia. Ahí sí hay respeto, amor, corrección, virtud, no por obligación de sangre, sino por amor de Cristo. Fíjense cómo ese amor de Cristo es el amor perfecto. No es el amor perfecto de la sangre, no es el amor perfecto de la familia, no es el amor perfecto del parentesco, de la carne, sino la verdadera familia es la que nos hace ser de una forma espiritual, de esa sangre de Cristo. Esa es la que nos hace ser verdaderamente familia como hombres, como mujeres y como hijos. El amor, el respeto, son los que nos hacen una verdadera familia. Y la obediencia a Dios, sobre todo, te hace un hermano de Cristo. Como dice en Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Más vale un hermano en Cristo que te corrige que un hermano de sangre que te aplaude tu pecado, tu falta, tu incredulidad, tu falta de fe, tu falta de amor, tu falta de perdón. Una verdadera familia es la que corrige, la que da buenos ejemplos, la que se reprende en momentos que se equivocan. Esa es la verdadera familia que Dios quiere, no una familia pues de sangre, sino aquella que te corrige, no la que te aplaude, no la que te tolera, no a la que se le alcahuetea todo. Como dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, gloria a Dios por la familia en la fe. Qué bueno es poder entender que como familia siempre tenemos que estar dispuestos a tener una corrección. Tenemos que estar dispuestos a tener a Cristo en nuestro corazón. Porque de esto depende que seamos una verdadera familia. No una familia como la que el mundo impone. No una familia como el enemigo quiere, sino una familia en Cristo. Una familia que siempre tengamos ese sentir, esa necesidad de Cristo en nuestro corazón. Y una verdadera familia no es aquella que se tolera, que se alcahuetea, que se toma como dice el mundo, como dicen muchos, que los padres deben ser amigos de los hijos. Dios no nos mandó a ser amigos, Dios nos mandó a ser padres. A los hermanos, Dios les mandó ser hermanos, no padres para que ellos le impongan algo a su hermano menor. No a las nueras contra sus suegras. No las mandó Dios a que corrijan a su nuera o la nuera a su suegra. El que nos debe de corregir es Dios. La suegra, pues no debe de tener tanta autoridad sobre su nuera, porque allí la autoridad la tiene su esposo. Cuando no se hacen las cosas como Dios manda, siempre vamos a vivir mal, siempre vamos a hacer las cosas mal, y es por eso que todo nos sale mal, porque muchas veces queremos tomar papeles que no nos corresponden. Yo cuando me considere, por ejemplo, un amigo de mi hijo, por decir algo, no estoy tomando el papel de padre que Dios me impuso, que Dios me dio esa autoridad.
Estoy dejando de ser padre por ser amigo. Entonces allí, ¿qué pasa? Que mi hijo no me va a ver como padre, me va a ver como un hermano, me va a ver como un amigo, que a cualquier hora que se le antoje me va a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando mi autoridad aparte por ser su amigo. Y así les podría yo dar muchos ejemplos de cuando no se hace la voluntad de Dios, se va perdiendo el propósito de Dios. Muchas veces los hijos nos quieren ver como que quisieran ellos que nosotros fuéramos sus amigos para que les complaciéramos todo, para ponerse a platicar con nosotros como con un amigo. Y pues es que con un padre se tiene que tener un diálogo diferente, con respeto, con obediencia, con sumisión. Muchas veces por eso la familia se enoja con sus padres, porque pues aquel padre no se lleva con ellos como un amigo. Y entonces por eso pues cada cosa tiene su propósito y cada cosa tiene su lugar en una familia. Pero cuando en esa familia pues no está la presencia de Cristo, ni está ese conocimiento, pues una familia puede llamarse familia, pero pues toda desbalagada, unos por allá, otros por acá, que cada quien toma su papel como le conviene y como le place. Y cada quien vive como le da la gana en un mismo techo, en un mismo hogar. Por eso es que hay tanta diferencia y tanta desigualdad en una persona, en un hogar, porque cada quien piensa de una manera diferente y cada quien hace lo que quiere y cada quien habla lo que quiere. Y pues es una familia pues pecadora y humana y terrenal, donde no vamos a poder nosotros vivir así bien como Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que conozcamos de su palabra y que tengamos una obediencia a Dios antes que al hombre. Y pues hoy, como siempre, me da gusto haber estado un momento más aquí. Y les doy las gracias por todos aquellos que nos siguen, por este ministerio de adoración, por esta señal de TV del Lago y por este canal de televisión 7.2 de México en línea. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo y les pido que reflexionemos cómo vivimos realmente como familia. Pongámonos a pensar, y más que todos los padres, para que demos buenos ejemplos a nuestros hijos y luego no digamos, ¿por qué mi hijo es así? Cuando nosotros no le inculcamos nada bueno, pues ¿cómo queremos que sea? El hijo va a ser nuestro propio retrato de lo que somos nosotros. Así es que ¿para qué le buscamos? Mejor hay que permitir que Dios entre a nuestro corazón para que podamos tener una verdadera familia en Cristo Jesús, una familia espiritual y no una familia de sangre ni carnal. Bendiciones, por hoy me despido, bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo y hasta la próxima.